Cadena SER. Servicios informativos. Son las 7, las 6 en Canarias. Comparecencia a esta hora del presidente de Túnez, que hoy ha decretado el estado de emergencia en todo el país, 8 días después del atentado en Susa, en el que murieron 38 personas. ¿Qué ha dicho hasta el momento Rafa Muñiz? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sigue hablando en este mismo momento el presidente de Túnez, Beji Caid, que ha asegurado que Túnez es el único país islámico transparente, con unas elecciones democráticas y una constitución aprobada por todos los partidos. Ha añadido que Túnez necesita el respaldo de los extranjeros y ha asegurado que ningún país, ni siquiera ninguno de Europa, está a salvo de sufrir un ataque terrorista. No hay país sin riesgo, ha reiterado. El estado de emergencia permitirá a los ministros de Interior, Defensa y Justicia contar con los poderes excepcionales para proteger los intereses y la seguridad del Estado. Los gobernadores regionales podrán prohibir la circulación de personas y vehículos, así como cualquier huelga o manifestación pública sin previo aviso. Además, todavía se busca a los dos posibles cómplices del terrible asalto en la playa de Susa. 8 de ellos ya están detenidos y uno de ellos podría ser un peligroso terrorista, según las autoridades tunecinas. Y Nigeria vive una oleada de ataques perpetrados por el grupo terrorista Boko Haram. En los últimos días, más de 200 personas han muerto en atentados. Este viernes, 6 mujeres suicidas asesinaron a varias personas con explosivos que llevaban en sus cuerpos. La mayor parte de los ataques se han producido en el norte del país, una zona controlada por los terroristas. Por lo demás, en marcha la multitudinaria manifestación del orgullo gay, que recorre a esta hora el centro de Madrid y a la que asiste el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Siguiéndola está nuestro compañero de Radio Madrid, Alberto Orfao. Buenas tardes. Buenas tardes. Miles de personas se han acercado esta tarde a la multitudinaria manifestación del orgullo LGTB. Mucha música, muchas banderas arcoiris, pero también mucha agua y poca ropa para luchar contra el tremendo calor. Es lo que vemos por aquí hoy. Como decías, diversos líderes políticos se han acercado hasta esta manifestación. No hay presencia de miembros del Partido Popular, aunque sí hemos podido ver, entre otros, al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha dicho que si llega al gobierno promoverá una nueva ley de transexualidad. También ha estado Pedro Sánchez, que ha dado gracias a gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, y dice que España es un país mejor gracias a ellos. Además, se ha referido al referéndum de mañana en Grecia y ha dicho que, aunque le parece bien que se consulte a los ciudadanos, los políticos tienen que asumir responsabilidades y Tsipras no lo ha hecho. Gracias, Alberto. Pedro Sánchez, que como han escuchado, se ha referido a Grecia, afronta mañana este país una jornada clave para su futuro. El país está dividido de cara al referéndum en el que van a decidir sobre las propuestas de las instituciones europeas y el FMI. La consulta sigue provocando las reacciones de los países miembros. Hoy el ministro de Finanzas alemán ha dicho que no van a dejar a Grecia en la estacada. El titular de Economía del gobierno francés ha asegurado que el referéndum es legítimo, pero no cree que sea el momento adecuado para celebrarlo. Por su parte, el primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha asegurado que el resultado de la consulta no va a afectar a Italia. Italia no teme consecuencias específicas sobre nuestro país. Hace 3 o 4 años éramos el problema junto a Grecia, éramos compañeros de desgracia. Ahora ya no es así. Las reformas han impulsado la economía y ha hecho que Italia esté de la parte de los que tratan de resolver el problema, no de los que son el problema. Y vamos ya con el deporte. Julio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. El candidato a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, ha informado esta tarde en su sede electoral que ha reunido 4.708 firmas de apoyo. Superan las 2.534 necesarias para poder presentarse a las elecciones del próximo día 18. Además, en el mercado de fichajes, Santi Mina se ha convertido en nuevo jugador del Valencia. El delantero llega al conjunto blanquinegro a cambio de 10 millones de euros, su cláusula de rescisión. También en el Rayo Vallecano se ha hecho oficial la contratación del francés Ousseynou Cissé, procedente del Dijon francés. Ya en ciclismo, Rohan Dennis es el primer líder del Tour de Francia tras ganar la primera etapa, una contrarreloj de 14 kilómetros con final en Utrecht. Segundo a 5 segundos ha quedado el alemán Tony Martin y tercero ha sido el suizo Fabián Cancellara. El español Alberto Contador ha finalizado a 58 segundos. Un último apunte: Fernando Alonso saldrá mañana 17º en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Tras la sesión de clasificación celebrada. Carlos Sainz, por su parte, ha logrado el 8º lugar, mientras que Napoli ha sido para Lewis Hamilton. Es todo. Siguen en la compañía de la SER. Más información en nuestra página web cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Comienza en la cadena SER ¿Y tú qué miras? Con Mariola Cubels. Take the National Express when your life's in a mess. It'll make you
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a ¿Y tú qué miras? Ya saben, ese programa que les habla de la tele que ven, la tele que no ven, la tele por dentro, la tele por fuera. Intentamos contarles todas esas cosas que ustedes creen que saben, pero que en realidad no saben, que son las tripas de la tele. Y hoy tenemos un programa especial, porque siempre nos fijamos en la tele que solo miden las grandes audiencias, habitualmente. Y como además siempre salen y están en todos los medios, pues parece que no haya otra tele, pero hay otra tele. Aparte de esos programas masivos que superan los 2 millones de espectadores, hay otros programas mucho más pequeños que son joyas, los hemos llamado en esta ocasión caramelos de tele. Y hoy es el día perfecto para abordarlos. Son programas de calidad, con buenas intenciones, que no persiguen romper los audímetros, que es una cosa que siempre se persigue en la televisión, y que te los encuentras en la misma tele en la que te encuentras las grandes estupideces también, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Porque la tele en sí no es mala, esto siempre lo digo, es malo lo que ponemos dentro. Y hoy tenemos a muchos invitados que están trabajando en esa tele más chiquitina, menos ambiciosa, y que intentan que el mundo sea un poco menos áspero. En ese sentido, tengo una frase fantástica que le dijo una vez una amiga a Umberto Eco, que le dijo: Humberto, cada vez que no te veo en la tele, me pareces más inteligente. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein trou. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur brisé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes du moulin protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sous tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes du moulin protègent les amoureux. Qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. La 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 la, mes rêves épanouis. Les escaliers de la butte. Aquí seguimos, en Caramelos de Tele hoy, hablando de programas pequeñitos y maravillosos. Y tenemos a invitados más maravillosos aún. Conmigo aquí en Madrid está Jorge Ortiz. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es el director, a ver si lo digo bien, porque estos cargos son un poco difíciles. Director de programas de Canal Plus. Bueno, básicamente sí, es responsable de los programas de Canal Plus. ¿Básicamente qué quiere decir? Pues que hay que hacer un poco de todo. Vale, bueno, lo tenemos claro. Toño Fraguas, que es Toño Fraguas. Hola, Mariola. Es decir, ¿qué les voy a contar de él que no sepan? Servidor y picapedrero. Es un periodista incólume y
y muy querido en esta casa, y también hace cosas pequeñitas en la tele y muy, muy joyas, ¿no? Muchas gracias. Sí, aprendiendo en la tele. Muy bien. Ah, mira, aprendiendo en la tele. Aprendiendo, sí, sí. O sea, la tele es tu máster, muy bien. La tele es mi máster y se aprende el contenido y se aprende el continente. Y es muy estimulante porque eso que has dicho al principio es verdad. Uno se da cuenta de que la tele es neutra. Claro. Y que depende del contenido. De lo que tú metas en la tele. Sí, sí, la tele es magia, yo eso lo he defendido. Puede ser maravillosa. Puede ser maravillosa. Como la vida, ¿no? Jorge Sánchez Cabezudo es un guionista y un director que nos regaló una perla de televisión que fue Crematorio, en su momento también en Canal Plus, aquí todo está conectado. Y ahora hablaremos con él de eso, de esa experiencia que, bueno, que no se ha vuelto a repetir. Jorge Sánchez Cabezudo, buenas tardes. Buenas tardes, Mariola. No, bueno, esto es ajeno a nuestra voluntad. Nosotros, la experiencia fue maravillosa con Canal Plus y realmente ofreció la posibilidad de hacer cosas diferentes. Y bueno, ahí está. Por lo menos... Ha quedado para la historia. No sé si para la historia, pero desde luego nosotros que nos encantó hacerla y se nos ha quedado como un pequeño orgullo el haber podido estar ahí. En Barcelona tenemos a otros dos invitados de excepción, que también son muy queridos. Óscar López, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Que él es el hacedor de un programa en la 2, que se llama Página 2, que ha demostrado que se pueden hacer programas de libros sin ser Sánchez Dragó y sin ser soporíferos. ¿Sí o no, Óscar? Yo eso no lo voy a responder. Pues deberías, no te preocupes. Yo en las piscinas no te preocupes que me tiro yo, pero bueno. Lo que sí voy a decir es que en su día lo que intentamos fue, entre otras cosas, mostrar que había otra manera de hablar de libros en televisión y que la televisión te ofrece unas herramientas que merece la pena aprovechar. Y es lo que hemos intentado en estos años, claro. Y bueno, con muy buen resultado. No nos quejamos, la verdad es que estamos ya en la 8ª temporada, no nos han echado todavía y de momento seguimos ahí. Quiere decir que el público ha fidelizado mucho, nos sigue mucho también por internet, nos sigue mucho la gente joven, que era algo que desde un inicio buscábamos, incorporar a la gente joven a los programas culturales y en este caso a los programas de libros. Nos sigue mucho Latinoamérica también, o sea que en ese sentido estamos muy contentos. No sé si tienes a tu lado, porque estamos esperando a otro invitado. Sí, lo tenemos. Señor Ortega, buenas tardes. Buenas tardes, señora Mariola Cubells. ¿Cómo estás? Muy bien. Me encantan los catalanoparlantes que sí pronuncian bien mi apellido. Esto es una licencia. El resto no lo hace. El resto no lo hace. El resto te llama Mariola Cubells, ¿no? Muy bien, sí señor. Sí, señor. Creo que los tres que tengo aquí en Madrid me han entendido perfectamente. Bueno, sepas que los dos de aquí te llamaremos Mariola Cubells. Muy bien. Señor Ortega, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, el señor Ortega también nos ha regalado grandes momentos de televisión, de los que ahora hablaremos, con su programa La mitad invisible, también en la 2. Esto parece un publireportaje de la 2, pero es que claro, la mayor parte de joyas o están en el Plus o están en la 2. Claro. Las joyas a las que nos referimos. Así que ahora hablaremos, Juan Carlos. Perfecto. Muchas gracias por venir y en fin, o sea, es un placer. Vamos contigo, Toño Fraguas, porque vamos a decir la verdad. Toño Fraguas nos tiene que abandonar un poquito antes de que acabe el programa porque tiene otros, en fin. Y lo siento, ¿eh? Sí, pero no pasa nada. Así que vamos contigo porque quiero que nos cuentes exactamente tú a qué contribuyes en esta historia de Caramelos de Tele. Pues mira, lo que nosotros hemos hecho en la 2 era una miniserie de documentales muy breves, miniserie de minidocus, todo muy mini. Miniserie y además de muy mini presupuesto, que es una cosa... Hay joyas televisivas en las que se invierte mucho y está muy bien, y luego afortunadamente hemos hecho algo muy cuco, yo no sé si es una joya, que ha salido bastante bien, de muy poquito presupuesto. Se llamaba Existe la felicidad. Se emitía dentro de Para Todos Lados. Los episodios duraban no más de 10 minutos y se trataba de ir buscando gente que dice que es feliz por toda España. Esto se ha hecho con unos medios muy humildes, con mucha profesión en el momento de edición, en el momento de sonorizar, en fin, todos los arreglos, ¿no? del material en bruto. ¿Y ha sido un súper éxito? No.
Pero bueno, definamos claro, esa es la cuestión. La cuestión es la calidad frente a la cantidad. La gente que lo ha visto, que el feedback que hemos tenido en redes sociales, todo el mundo ha entendido muy bien la filosofía de ese mini espacio, que no era evidente. Bien, básicamente tú buscabas la felicidad. Y me pregunto, claro, la pregunta clave es si la encontraste. No la encontré, pero aprendí bastante al respecto. Alguna conclusión interesante. Ese formato que hemos hecho, que el equipillo ya estaba bastante engrasado, pues estamos repitiéndolo ahora. Estamos grabando, no con el tema de la felicidad, sino con el tema del futuro. Y queremos demostrar que con muy poquitos medios y con un poco de ingenio y de intención se puede hacer de algo... buena intención, claro. De buena intención, algo visible, digno y bonito. Hoy comienza un viaje en busca de la felicidad. Todos queremos ser felices. De hecho, el 70% de los españoles dicen que son felices. ¿Pero sabemos realmente qué es la felicidad? Yo personalmente no creo en ella, pero voy a recorrer España intentando encontrarla. Fíjate que yo siempre he pensado que la tele te puede hacer muy feliz o muy infeliz. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Sí, la tele hay que usarla, es casi como un fármaco, hay que usarla con sabiduría. Si te pasas, te puede hacer mucho daño. En este caso, lo que yo creo que generaba satisfacción del programa era la propia gente que salía, era gente muy auténtica. Eso es un reto en televisión porque no puedes predecir qué va a pasar en el momento que estás grabando. Ni siquiera puedes llevarles por donde tú quieres, o sea que, en fin, estás un poco al albur de la vida real. Y salió bien. Y para que el espectador entienda cómo son esos entresijos, es decir, esto es una idea que se te ocurre a ti un día y dices, voy a buscar la felicidad por los pueblos de España. No, esto es una idea. Te la brindan. Me la brindan. Yo nunca había hecho televisión, había hecho alguna cosa más simultánea, casi publicitaria, y nos llega a dos productoras muy pequeñitas, de Daniel Suberbiola y de David Moncasi, nos llega una propuesta de televisión para hacer un programa. Nosotros queríamos repetir un formato anterior sobre ecología, pero nos dicen, no, haced algo sobre la felicidad, punto. No nos dicen nada más. Entonces nos sentamos a pensar y decimos, bueno, vamos a ver, la filosofía, ¿qué vías ha dicho que son las adecuadas para llegar a la felicidad? Pues una dice el hedonismo, otra dice la creatividad, otra dice la razón pura, otra dice el juego, otra dice la solidaridad. Bueno, pues vamos a encontrar a una persona para cada perfil por toda España y vamos a preguntar, a explorar esas vías de la filosofía, pero de los griegos. A mí me preocupa que tú no la hayas encontrado. No, bueno, pero he aprendido bastante sobre qué pinta debe tener. También te digo que no quiero aquí hacer ya más publicidad, pero yo estoy preparando un libro sobre este tema, donde hay algunas conclusiones. Bueno, lo acabas de hacer, no pasa nada. Ya, pues saldrá en pero otoño. Está muy bien, está muy bien. Y se titulará igual, ¿Existe la felicidad? Y Óscar López te entrevistará en su programa. Eso espero. Muy bien traído, Ortega. Muy bien traído. Ahí hay alguna conclusión. ¿Sí? En ese libro, vale. Sí. Vosotros dos que estáis ahí en Barcelona, ¿la habéis encontrado haciendo tele o no? ¿La felicidad? Sí. Bueno, atisbos, momentos así intensos, no tanto haciéndola como tal vez preparando cosas, ¿no? Pero no solamente en la televisión, en cualquier, es que puedo parecer pedante, ¿no? En cualquier manifestación así donde la creatividad esté un poco implicada, uno siempre tiene fogonazos muy intensos de felicidad. Yo sí que creo en la felicidad, o sea, que nos han a ti dicho te pega mucho creer en la felicidad, Ortega. En el siguiente sentido, quiero decir que hay momentos en los que la alegría es absoluta y rematadamente intensa y es casi completa. Ahora, que eso dure siempre, bueno, eso ya es más relativo. En la felicidad para siempre, no, pero en la felicidad puntual sí. Pero bueno, no era el tema, ¿no? La felicidad. No, pero fíjate que es verdad que para hacer un programa bien, que guste, te tiene que gustar a ti, estar contento con lo que estás haciendo. Sí, señor. Sí. Verte representado de alguna manera. Por ejemplo, sí, señor. El tuyo, La mitad invisible, o Página 2. Página 2 o el tuyo lo que transmiten es un amor a la vida y una alegría de vivir y una curiosidad. Es que ahí va yo. Que va más allá de libros o de cultura. Que quizá una cosa es la felicidad y otra cosa es la alegría. Porque a mí sí que me parece que los programas que vosotros hacéis transmiten alegría, más que felicidad, porque la felicidad es un concepto un poco más complejo, pero sí que lo de la alegría, ¿no, Óscar? Porque tu programa es como soplos de buen rollo, vamos. Os estoy escuchando, ¿os dais cuenta de que somos en el fondo unos privilegiados? Totalmente. Claro, es que estamos haciendo un trabajo que nos gusta. Bueno, yo me imagino reponiendo estantes en Mercadona
y mis estantes de felicidad se reducirían muchísimo, claro. ¿Cómo no vamos a transmitir una cierta alegría en las cosas que hacemos si hacemos algo que realmente nos gusta? Y eso es un privilegio, porque el trabajo ocupa muchas horas. Pero tenemos compañeros que están haciendo televisión y no les gusta no transmiten. Bueno, porque probablemente o tienen la mala suerte de que a lo mejor les responsabilizan o tienen que hacer cosas que no les apetece o que no. Sí, pero ese es el 90% de la gente que trabaja ahora mismo en la televisión. Que es la espada de Damocles de la audiencia, por ejemplo. Estar mirando al día siguiente qué ha pasado. De este tema hablaremos ahora. Sí, eso y también puede haber gente reponiendo estantes de Mercadona que son felices. Sí, en eso estoy de acuerdo. Obviamente. Sobre todo si antes han trabajado en un programa esclavo de la audiencia. Bueno, dejadme que los dos Jorges me apunten algo sobre esta historia de ser feliz haciendo tele o no. Claro, es que la felicidad como meta y como parada final es imposible, porque sería lo más parecido a la perfección que no existe, y además en un trabajo en el que permanentemente estás queriendo quitar un plano, meter un segundo más, es imposible. Además forma casi parte del trabajo ser imperfecto y ser infeliz, es decir, querer siempre algo más, cosa que es muy triste, pero a la vez ese proceso y todo el camino, o sea, yo recuerdo en crematorio una mañana... Te pone como una moto en el fondo. Claro, hay momentos de entusiasmo, yo recuerdo una mañana llegar a rodar un plano y estar conscientes de que estábamos haciendo algo con otro tempo, y recordar ver a mi director de foto que según llego me mira y me dice ¿cómo me gusta mi trabajo? Y dije, oye, mira, esto es un principio, y es verdad que hay un momento de satisfacción con lo que uno está haciendo, que son esos pequeños puntos que uno recuerda en el camino y que le hacen recordar a uno por qué uno hace lo que hace y por qué a uno le gusta trabajar en esto. Una secuencia, un momento con un actor que de repente sacas ese puntito, ese bocadito de verdad que te pone los pelos de punta y dices, uff. Entonces esas cosas las vas sumando, y si luego en el resultado final, según lo vas viendo, vas recordando y vas viendo esas pequeñas pildoritas, pues te compensa, ¿no? Es que yo creo que hay un doble motivo de felicidad, ¿no? Cuando ponía antes el ejemplo de lo de los estantes del Mercadona. Es que, primero, tienes felicidad porque tienes trabajo. Y eso ya en estos tiempos que corren es importante. Si además de tener trabajo haces algo que te gusta, pues tienes un doble motivo para ser feliz. Eso es verdad. Jorge Ortiz, tú que eres un privilegiado también porque trabajas en una cadena que no te obliga a grandes audiencias, ¿también has sido feliz haciendo tele? Bueno, estoy en ello, estoy buscándolo. Es verdad ¿todavía estás buscándolo? Sí. Y la verdad es que estoy con Jorge en que muchas veces lo descubres viendo cómo se disfruta haciendo programa o cómo otras personas están disfrutando haciendo el programa. Y te pongo un ejemplo, es verdad que casi de las únicas directrices que marcamos a Javier Coronas, a Javier Cansado y a Pepe Colubi al empezar con Ilustres Ignorantes era que lo tenían que disfrutar, tenían que pasarlo bien, y si ellos lo pasaban bien es que funcionaría el programa. Y efectivamente lo hacen. Esa es una de las joyas de la tele. Yo disfruto y soy feliz viéndoles a ellos hacer el programa y... Yo quería añadir un programa magnífico. Quería añadir una segunda cosa que puede ser la segunda clave. Primero, los del equipo se lo pasan bien, se sienten identificados con lo que hacen, se sienten contentos porque tienen trabajo. Y luego, segundo, una cosa muy importante, no se toma al espectador por un tonto que no entiende las cosas, sino se le trata con respeto siempre. Exacto. Como decía un productor ejecutivo que yo tenía, si hablas de una patata, tiene que salir en la imagen una patata. Nunca olvidar esa frase. Patatas. Pues no haría falta. Se podría hablar de miles de alegorías de la patata sin necesidad de la patata. Bueno, esto lo ha demostrado a lo largo del tiempo los programas de Canal Plus, que vamos a ver un pequeño montaje de estos programas que ha dirigido o que ha supervisado, o llámalo como quieras, el señor Ortiz, y vamos a oírlo. Hola Iker, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, una etapa bonita. Sí. Bueno, hasta hace un ratito no estabas demasiado bien, ¿no? ¿A ratito en el tiempo o ratito antes de entrar en la entrevista? No, a ratito en el tiempo. Has pasado una mala racha, ¿no? Bueno, hemos pasado una mala racha, sobre todo una lesión que hace que... Medios de comunicación, todos con el barro hasta el cuello. Un sistema corrupto donde los sobornos son la regla, donde la impunidad es total. Una serie basada en el escándalo de Tangentopoli que hizo trizas a los dos grandes partidos y derribó al gobierno italiano.
de los productores de Roma Criminal y Ojito al golazo que va a marcar Shane Long para esta goleada del Southampton ante el Aston Villa. Desde ahí, al descanso, el portero adelantado y marcó un buen gol. Al descanso 5-0. 5-0, sí, con 3 goles de Sané en 3 minutos. De Mané en 3 minutos. Pero este gol es brutal. En lo que fue el hat-trick más en un momento como este, de gran competitividad, pues me parece bien. Yo creo que nunca se ha analizado la información. Creo que es un trabajo positivo, que muestres a la gente cómo funcionamos, que nos saques los trapos sucios, porque después no... Hola, bienvenidos a Informe Robinson. En una liga con equipos con grandes y enormes presupuestos, hay un club, ejemplo de modestia y sobriedad, que lucha para que su sueño se prolongase. Bueno, y esta música de Ilustres resume un poco también todo esto. Bueno, no está todo, Jorge Ortiz. No, también te tengo que decir que pero la parte de deportes se ocupa Carlos Martínez. Yo no tengo que ver con ella, Informe pero Robinson también es igual. una joya. Y tanto. Tenemos que despedir a Toño Fraguas muy a nuestro pesar y muy a su pesar. Disculpadme muchísimo. Pero no pasa nada. Nos has dicho todo lo que tenías que decir. Oye, me he quedado con estos cortes de televisión. Fíjate, cuando la tele es buena, incluso sin imagen, ¿ves? Capta la atención y te interesa. Claro. Oye, muchísimas gracias. Bueno, sé feliz. Y perdonadme. Sé feliz. Lo voy a intentar, voy a seguir buscando. Un beso. Ánimo, gracias. Chao. Jorge Sánchez Cabezudo fue el responsable de crematorio. ¿Sí? Bueno, uno de sí. Bueno, no me fastidies un titular. Fui uno de los guionistas, junto a mi hermano, a Laura Sarmiento, y el director, junto a un director de segunda unidad, Óscar Santos. Yo soy una fan total de esa serie, lo fui desde el minuto 1. Lamento profundamente, y aprovecho que está aquí Jorge Ortiz, que no ha habido nada similar después. Vamos a oír un trocito y lo comentamos. Lo que pasa es que la casa está protegida por patrimonio. Y en cuanto se entere la posición me va a dar por todos los lados. ¿Por qué no la tiramos? ¿La casa? Joder, Llorens, tú eres asesor de urbanismo. ¿Sabes lo que implica una vivienda protegida? Somos el ayuntamiento. Podemos inventarnos la necesidad de un informe sobre el mal estado del edificio, aunque no lo esté. ¿Y la derrumbamos? Suele pasar cuando intentas salvar un edificio en ruinas. Ahí sí que la oposición sospecharía. Y digo poco. Piensa que yo soy de Valencia. Entonces, claro, ¿cómo pude yo asistir a esa serie? Óscar y Ortega no sé si me van a entender tanto, pero claro, es que todo esto es un plus. O sea, claro. Ser de Valencia y ver esa serie es un plus. Rodarla allí y demás, bueno. Sí. El antecedente era la novela de Chirves. Sí, además es que para nosotros la novela de Chirves marcó también un punto de inflexión. Claro, y la base estaba ahí, la verdad estaba ahí, ¿no? Nuestro trabajo fue convertir eso en tramas que soportaran una serie de ficción. La novela no las tenía, eran reflexiones de una agudeza, de una violencia sobre la realidad impactantes, eran puñetazos en la cara de que, bueno, todos luego sabemos a lo que nos referimos, todos lo hemos visto. La realidad se ha impuesto también. Y la realidad se ha impuesto y todo eso, yo recordaba las conversaciones grabadas de Rus, es absolutamente genial eso. Todo eso que luego hemos visto después en los telediarios que no estaba en el momento que lo rodamos. La novela la escribe Chirves 2007. Y es que es un visionario. Y la serie se rueda en 2010. Entonces, lo que nos interesaba es lo que luego vimos, ¿no? Pensábamos en Gil, por ejemplo, y pensábamos, ¿cómo será la cocina de Gil el día que le van a detener, sabiendo que le van a detener? ¿Qué se dice? ¿Cómo se cuece eso, ¿no? Sí. Luego me he encontrado con gente que ha pasado por el trance y que había visto la serie y que se había sorprendido, cosa que fue un gran orgullo. Sorprendido porque lo habían vivido más o menos como lo plasmamos nosotros, que pretendimos que fuera muy más periodístico que cinematográfico, a ver si me entiendes, que dándole una narrativa de cualquier otro tipo, sino intentando ser más periodísticos, curiosamente, ¿no? Y cuando rodabais la serie, ¿pensabais que la corrupción estaba tan extendida como luego habéis descubierto que lo está? Es que, claro, según profundizas, según hablas con periodistas, porque nos documentamos, nosotros, mi hermano es arquitecto, ha trabajado, o sea, hay que decir, mi padre pues ha trabajado en la Comunidad de Madrid,
precisamente en urbanismo, es decir, de familia somos arquitectos urbanistas, Sí. conocíamos pensaba que ibas a los decir dos de lados. familia somos corruptos. Somos corruptos, no, nos tocó del otro lado, cosa que ya Vale, valoramos y vale. decimos, si algún maletín se hubiera aceptado por algún lado, pero no fue así, todo lo contrario. Y eso lo hemos vivido, y eso lo hemos visto, y sobre todo cuando uno bucea un poquito en todo esto, se da cuenta que esta cosa que se intentaba vender tanto, que eran manzanas podridas, no era verdad. Es decir, Ujú. estábamos hablando, porque nuestro trabajo realmente fue intentar contar el mecanismo de la corrupción, cómo funciona, y más allá incluso de partidos. Es decir, cada uno luego entendió de qué estábamos hablando, pero el mecanismo concreto de yo te doy, tú me das, te compro... Todo eso, que hablando con un periodista me decía, pero si esto es el mecanismo del chupete, si es que no es tan complicado. O sea, eso te hace ver también que la gente que se ha enriquecido no son genios del crimen. O sea, es una cosa muy básica y muy elemental. Sí, la corrupción está sistémica. Y es sistémica y es un mecanismo que es básicamente pues comisiones a través de obra pública y cómo y sobre todo que se decía, no es que son manzanas podridas, no, es que es una red que curiosamente si uno analiza y parte de lo más pequeño, ¿no? Es desde el ayuntamiento, desde el clan, Sí, la sí, familia, sí, el sí, ayuntamiento, y va en escala hacia arriba. Entonces, todo eso lo ibas viendo y decías, no, claro, es que esto es así. En cualquier Oye, caso, era... Di, Óscar, No, iba a perdona. decir, Mariola, tú que tienes mano en esto de la tele, Sí. ¿verdad que casi todos los veranos se repone Verano Azul y Sí. series así? ¿Por qué no hacen lo mismo con Crematorio y series Pues como mira, esta? tengo aquí a Jorge Ortiz para responder a Crematorio esa se puede pregunta. recuperar en Zombie en estos momentos y se puede ver. Y sí que la hemos recuperado en Canal Plus 2 y en otros canales. No como Verano Azul, que es No, lo que tú porque estás ya- preguntando. No, de la misma manera, sí. Pero mira, es curioso porque esa serie luego se emitió en La Sexta Sí. y no tuvo la repercusión que a mí personalmente me hubiera gustado que tuviera como espectadora y como analista de televisión, porque eso hubiera supuesto que hay un público. Es verdad que no, una serie complicada, ¿no? Jorge Sánchez Cabezudo me está diciendo que no, ¿qué? Yo pensé, porque creo que hizo el público que tenía que hacer, porque al fin y al cabo... Sí, pero no el suficiente como para ser masivo y para que Sí. las cadenas grandes apostaran por formatos similares. Ya sabes a lo que me refiero. Pero es que son dos cosas diferentes. Totalmente, Yo he pasado por ese camino y me he Totalmente comido la que son cabeza cosas de la diferentes, misma manera porque, claro, decimos, hemos hecho una serie de la que estamos muy contentos, queremos que la vea todo el mundo. Y no es así. Es decir, realmente Crematorio es lo que tenía que ser, yo creo, porque es una serie para un público minoritario que es el que nos pedía Canal Plus que fuera el público diferenciado del gran público que son las cadenas en abierto. Entonces, yo creo que cuando entendamos que realmente hay una cadena, hay un tipo de contenidos que son de pago, que hay que pagar, Crematorio, al no hacer tantos espectadores, yo creo que lo que reafirmaba es que era un producto para una cadena de pago que era para un público que no era tan generalista, ¿no? Entonces, esos públicos, cuando hemos ido intentando analizar las razones, pues te das cuenta que sí es verdad que está muy, muy diferenciado. En Estados Es que, Unidos el problema sí, es que... yo creo que es erróneo también el intentar establecer el éxito en función de si un Efectivamente. producto que está hecho para televisión de pago hace audiencia o no en abierto. Nos llevaría a un callejón sin salida porque no está hecho para eso y porque Crematorio fue un gran éxito. Consiguió todo lo que se esperaba de la serie. Igual, por hablar de una serie de ahora mismo, igual que Mad Men lo ha conseguido para AMC en Estados Unidos, siendo que su audiencia es mucho más pequeña de la que hacen las series en abierto en España. Claro. Que el gran éxito del último episodio han sido 3,5 millones, 4 millones en total acumulado. Bueno, Juego de en Tronos. fin, Sí. Juego de Tronos tiene más éxito, pero bueno, sigue sin llegar a las audiencias de las networks tradicionales. Pues lo mismo, yo creo que hay que hacer series para determinado tipo de público y que ojalá lleguemos a un punto donde la televisión de pago haga muchas más series estableciendo diferentes... Voy a quedarme ejemplo- con ese titular. Ojalá la televisión de pago haga más series. Sí, claro. Bueno, yo lo digo directamente a alguien en concreto. El ejemplo es Juego de Tronos. Juego de Tronos es una serie espectacular. Entonces, Juego de Tronos se estrena en Antena 3.
y empieza teniendo unas cifras aceptables, pero al poco no consigue esa audiencia masiva. Sí, porque son series distintas. Sí. Son distintas, pero no es una serie que podríamos decir, masiva, es una serie espectacular, no, o sea, es una serie pero no es masiva, pero no es masiva, siendo lo más masivo que puedes encontrar en este tipo de... Y sin embargo, ¿qué pasa? Que es muy rentable porque realmente el público es reducido del cable, allí son 4 millones, ¿no? O incluso más, pero nuestro público aquí es mucho más pequeño. Tiene que ser un pelotazo, si no, nada. Bueno, vamos a escuchar la banda, una de las canciones que era mítica en Crematorio, y seguimos conversando con nuestros chicos de Barcelona también. Es tan fácil dar sin pensar en uno mismo. Vayas a donde vayas, encontrarás espejismos. Somos tan iguales y a la vista tan distintos. Yo bajando a los infiernos y tú cruzando el paraíso. Para ti la vida que te lleva, para mí la vida que me quema. Tenías tanto que aprender y yo tanto por demostrar, por un instante la eternidad. Nada permanece, todo se desvanece. Sé que no puedo quejarme. Bueno, nuestros invitados en Barcelona también han hecho grandes cosas en la tele. Vamos con Óscar López, que hace Página 2, ya decíamos, que ha demostrado lo que yo decía al principio, se pueden hacer grandes programas de libros. Y yo me pregunto, Óscar, si esto te ha costado la vida o no. Es decir, cuando tú llegas a la tele y dices, tengo un programa de libros, ¿cómo te miran? ¿Sabes lo que pasa? Que fue una propuesta que yo presento porque también me la piden. Fue una coincidencia en el tiempo, aquellas cosas que ocurren muy de tarde en tarde. Yo tenía un proyecto que no era especialmente de libros precisamente, ¿no? Pero no, y entonces tenía la intención de presentarlo en Televisión Española, y en ese momento, entonces lo estaba dirigiendo Javier Pons. Hablo de 2007, pues había toda una serie de cambios, entró Montse Abad y demás, entonces ellos tenían la intención de hacer un programa de libros porque el que hacía Javier Riollo había desaparecido hacía unos meses y pensaron en mí, porque yo en Cataluña sí que había hecho televisión, en tema de cultura y demás, y coincidió que yo iba a presentar un proyecto y que ellos tenían la intención de llevarme, pero para otra cosa. Yo llevé mi proyecto y me dijeron, bueno, esto está muy bien, pero oye, a nosotros lo que nos gustaría es que nos hicieras un programa de libros. Entonces les presenté el proyecto de Página 2 y fue todo muy rápido. ¿Qué se te ocurrió a ti? El proyecto sí, de Página 2, sí. Es un proyecto que pensé yo. Bueno, hay que decir que Óscar López lleva toda la vida informando sobre literatura en todos los medios, ¿no, Óscar? Pues sí, ya unos cuantos años, sí. Mira, empecé en esta casa, en Radio Barcelona, casualmente también. Yo trabajaba aquí en Radio Barcelona haciendo los programas típicos de tarde, de entre semana y demás, y recuerdo que el jefe de programas que había en el año, te estoy hablando del año 92, creo. Sí, porque tienes una edad, vamos a Sí, ya tenemos un pasado todos. No. Recuerdo que va a la redacción y dice, a ver, tú, a ti te gustan los libros, ¿no? Y me mira a mí y le digo, sí, me gustan los libros. Hay que hacer un programa de libros los fines de semana. Digo, bueno, ya, pero es que estoy haciendo el programa de lunes a viernes. Bueno, pues que hay que hacer un programa de libros, bueno, por una serie de cuestiones, y me tocó porque a mí me gustaba leer, y desde entonces hasta ahora, o sea que efectivamente a partir de ahí ya, pues bueno, TV3 y luego ya, bueno, aquí en la cadena SER también tenemos un espacio de libros, que en el A Vivir, que son 2 días, y luego nació el proyecto de Página 2, sí. Vamos a oír un trocito y yo luego quiero saber una cosa, y es, uno es Óscar López, y llama a Paul Auster y le dice, hola Paul, ¿vale? Vamos primero a oír un trocito del programa.
Desde este precioso jardín os invitamos a la entrevista que le vamos a hacer enseguida a David Trueba, que acaba de publicar su última novela, Bleach. También le hemos pedido a nuestro impostor que nos prepare un post sobre escritores polifacéticos. En el cine veremos qué tal ha ido la adaptación de Kingsman. Y por último, y aunque el protagonista de la novela de Trueba deambula por la ciudad de Bueno, Múnich, Óscar, entonces, tú un día estás en tu trabajo y decides, voy a llamar a Paul Auster a ver si quiere venir al programa. Claro. Muy bien. Entonces, ¿Y Paul se pone al teléfono? Y Paul se pone al teléfono vía Editorial Anagrama y dice, Sí. estupendo. Y no solo eso, mira, es que me ¿Estupendo gusta. qué quiere decir? ¿Voy? Pues que ¿Me le voy pareció, pitando? le pareció muy bien. Ujú. Le ¿Pero tú qué le contaron. explicas? Nosotros le explicamos a él el tipo de programa que hacemos, como además hoy en día está el tema de Internet que ayuda muchísimo para que el que tenga dudas vea de qué va este programa. Ujú. Pues bueno, él no puso ningún reparo. De hecho, tengo que decir que en estos 8 años que llevamos en Antena ya ha estado 3 veces con nosotros y además ha sido el que nos dijo en su día un piropo que tenemos aquello guardado en A un ver. sobrecito que fue, él dijo mientras estábamos rodando el programa, quiero decir que en Estados Unidos no existía un programa de libros como este y que le Qué encantaba. bonito. Lo cual a nosotros, pues ya te puedes imaginar que nos enorgulleció mucho. Se lo pasó bien con nosotros, porque yo creo que también esa es una de las claves del programa. ¿Dónde ¿no? hicisteis la entrevista? Una la rodamos aquí en Montjuic, Ujú. en la montaña de Montjuic, otra en un salón noble del Ayuntamiento de Barcelona. Y la otra no me acuerdo, ahora así de Ujú. memoria. Siempre sabes que buscamos emplazamientos, porque como el programa es todo rodado en exteriores, buscamos emplazamientos que sean, bueno, que se pueden relacionar un poco con el libro en cuestión, lo cual nos ha llevado a rodar en sitios absolutamente imposibles en algún Vale. caso. Este programa es también un programa de bajo presupuesto, bueno, como todos los que estamos hablando. Es un programa de muy bajo De presupuesto. muy bajo presupuesto. Sí, naturalmente. Pero yo quiero saber si hay alguien que os ha dicho que no, algún escritor. Pues sí, ¿Quién? nos ha dicho que no Haruki Murakami, porque Haruki Murakami, Murakami. es un escritor conocido por todo el mundo que odia la Las televisión entrevistas. y las fotografías. No se deja fotografiar y no soporta salir en pantalla de televisión. Ujú. Entonces solo acepta entrevistas de prensa escrita, como por ejemplo también nos ha dicho que no Yasmina Reza, por el mismo motivo, porque es una mujer, y aquí sí que lo voy a decir públicamente y me mojo, muy, muy coqueta, y no le gusta que le hagan fotografías, entonces ella Pero cuando... sí que salen fotos en prensa. Sí, pero son las que reparte ella. Ah, No claro, le porque puedes están hacer. superbién Si tú hechas. entras en hemerotecas verás Me que parece bien. son todas las mismas fotografías. De hace 20 años, claro que sí. Y no ha habido claro, y no ha habido manera de poder entrevistar a estos dos autores. El resto, la verdad es que han dicho que sí siempre. O sea que y nunca he tenido, y siempre a veces que me han preguntado en algunas entrevistas, pero ¿y alguno se ha ido muy pesado? ¿Se ha puesto? No. Sí, pejigueros de estos de Solo he escritores tenido, divinos. solo he tenido un problema y lo tuve hace escasamente 3 semanas. ¿Con quién? Después de 300 programas, con Michel Houellebecq, ¡Ay! al que había entrevistado... No puedo con ese hombre, Pero perdóname. fíjate, Mariola, que lo había entrevistado hace 2 años, fue una entrevista muy dura, pero se pudo hacer. Pues en esta ocasión, con el último libro, con Insumiso, fue imposible porque fuimos al set de rodaje que habíamos preparado con él, llegó y llevábamos 3 preguntas y dijo que él ya quería fumar y que iba a fumar y que si no fumaba, y yo le estuve Mira, explicando... perdóname, pero es insoportable. No conozco no tengo ni un solo colega que se dedique a las entrevistas de, en fin, a la literatura en televisión o en prensa, que haya tenido una buena experiencia con este señor. Hombre, es un tipo duro. Jorge Sánchez Cabezudo, no me mires así. No, que es no, verdad. yo Vale, no vale. lo conozco. Es un Es tipo un tipo- duro, es sí. un tipo Es muy duro, insoportable. muy no, duro, sí, ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, de hecho tuve que anular la entrevista, tuve que levantarme y dije, bueno, pues si usted me dice que no, porque yo le decía, oiga, no me importa, Paramos vamos y parando, fuma usted usted. fuma todo lo que quiera. No, es que además los niños tienen que saber fumar. que deben fumar también. Y esto ya es una cuestión, No y yo le puedo. decía, hombre, usted entienda, yo estoy en una televisión pública, está prohibido, yo si no tendría ningún inconveniente en que usted fumara, pero entonces si usted fuma no se va a emitir este programa, entonces es estúpido que sigamos adelante. Bueno, pues no sigamos, pues no sigamos. Entonces cortamos el rodaje y cada uno a su casa y no se rodó. O sea que ha sido el único problema que he tenido en estos 300 programas que Bueno, llevamos ya rodados. no está mal el balance, también te No, lo la verdad digo. es que no no. está mal. No está mal, nos está podemos mal. quejar, la verdad.
Vamos con Ortega, con su mitad invisible, que, bueno, nos has hablado de todo allí. Es mejor que tú nos lo expliques, porque si no yo seguro que lo hago mal, porque tú eres un intelectual y yo no. ¿Qué dices, mujer? Yo soy un humorista solamente, metido a... Va, pero esto que haces asuntos. no es de humorista, o sea, que tienes otra vertiente, es un hombre versátil, cuéntanoslo. Bueno, todos somos varios, ¿no? No, es un programa, a mí me gusta mucho hacerlo por su simplicidad, ¿no? Es un programa en el que yo hago poco, de ser no humilde, sino realista. Quiero decir, yo en este programa no soy el director, soy puramente y meramente el presentador y ya está, ¿no? Eso sí, nos reunimos para decidir las ideas y tal, y de vez en cuando alguna de mis propuestas para mi satisfacción se lleva a cabo, como por ejemplo Gloria Fuertes, que para mí fue uno de los programas más entrañables, ¿no? Sí. No la pudimos entrevistar a ella porque fue obviamente después de muerta, ya de su fallecimiento, y a mí me gusta mucho dar a conocer esas cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando, por ejemplo, tuve conocimiento de que Gloria Fuertes era una poeta de adultos extraordinaria, pero a la altura de Celaya, de verdad, una maravilla. Y entonces eso me hizo volverme loco y dije, estas cosas las tengo que dar a conocer a los demás, ¿no? Las tengo, y eso me gustó. O por ejemplo Antonio López, ¿no? El pintor Antonio López, el hiperrealista Antonio López, que a mí me fascina, me vuelve loco. Pues mira, lo que hablábamos antes de la felicidad, esos momentos para mí son momentos felices. Pero ¿y tú, Ortega, cuando emprendes este proyecto, tienes claro que llevas entre manos algo, un material sensible, una cosa diferente, una cosa exquisita? ¿O no? ¿O te parece normal y corriente? No, normal y corriente. Es que, mira, yo creo que no hay que tratar los temas, y esto Óscar lo hace súper bien en su programa, no hay que tocar los temas culturales con esta prevención y esta exquisitez, sino, oye, como lo que son. Oye, que solo son libros, que solo son cuadros, que solo son sinfonías, con todo lo que eso implica, pero hey, no flipemos, son obras que hacen los seres humanos y ya está, que no pasa nada, y a veces cuando le damos un barniz aquello demasiado exquisito, como es normal, la gente se pira, pero es que es normal, ¿no? Y yo creo que hay una cosa muy importante a la hora de hacer un programa, cuando la gente se reúne y tal, y dice, ¿cómo lo enfocamos? ¿Cómo lo hacemos? Siempre hay alguien que dice, a ver, ¿qué le gusta a la gente? Vamos a hacer lo que... Yo creo que, de verdad, si uno hace lo que le gusta a sí mismo, como afortunadamente no somos tan diferentes de los demás, por mucho que nos creamos que somos especiales y únicos y tal, como en el fondo nos parecemos mucho todos, si te gusta a ti, más o menos... creo que puedes llegar a un buen número de personas. No a todos, pero sí a un buen número. Hay mucha gente como cada uno de nosotros, ¿no? Yo, añadiendo a lo que comentaba ahora Juan Carlos, ciertamente cuando uno... A ver, todos sabemos que hacemos programas para grandes minorías, pero si uno se pone estupendo, todavía hace que sea para más minorías. Claro. Yo creo que no hay que ponerse estupendo, bueno, que hay que tratar estos temas con naturalidad, como comentaba Juan Carlos, con mucha naturalidad. Sí. De todas formas, como claro, vosotros sois los cuatro una panda de intelectuales y nunca buceáis en la mala tele, porque eso ya lo hago yo. Anda que no. Bueno. Hasta hemos trabajado en ella. Ahora hablaremos de eso. Pero recuperando la frase de Ortega, te voy a decir otra del gran Pablo Basile, que le ha dicho varias veces, una frase suya recurrente, que es: si yo hiciera la televisión que me gusta ver, fracasaría como ejecutivo de televisión. Vamos a dejarlo ahí. Me gustaría saber qué le gusta ver a él. Vamos a oír un trocito de tu mitad invisible para ver qué tal suena también en radio, y seguimos hablando. En la historia del arte, la mujer ha sido y es un tema muy recurrente. El arte plástico muestra el cuerpo femenino y sus gestos como símbolos de la belleza, como la expresión más genuina de la sensualidad. Una mujer ante el espejo inspiró al escultor catalán Julio González para crear la que sería su obra maestra en hierro. En 1937 hizo este dibujo en el espacio que ha dejado huella en la escultura moderna. Y hoy quiero seguir esa huella. En la búsqueda para sentir el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Bueno, Ortega, suena muy bien, he de decirte.
Vamos a hablar con una mujer, porque estoy aquí demasiado rodeada de hombres. A mí me hace especial ilusión saludarla. No ha podido estar con nosotros, pero ha podido estar por teléfono, porque yo le tengo devoción. Es Mara Torres y es la presentadora de las Dos Noticias. Y es un placer tenerla con nosotros. Mara, buenas tardes. Querida. Hola Mariola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mara, hola Mara. Todos te queremos, Mara. Todos, te queremos todos. Los dos, bueno. Los dos Jorges que tengo aquí en Madrid también asienten, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Bien, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Muy bien. Nosotros estamos hablando aquí de caramelos de tele. Por eso te hemos llamado. Porque tú presentas un caramelo en la Dos Noticias. Supongo que eres consciente de que, en fin, es un programa, es un informativo diferente, sobre todo en esa tele tan convulsa. Y queremos que nos cuentes cuál es tu referente, cómo lo llevas, si estás a gusto, en fin, todas estas cosas. Mira, cuando hace 10 años, madre mía, 10 años ya. Sí, mucho. Solo al decirlo ya. Pero bueno, cuando hace 10 años me llamó Fran Llorente, yo recuerdo que estaba haciendo Hablar por Hablar en la cadena SER, y donde estáis vosotros, y entonces toda la gente me preguntaba en las entrevistas, bueno, ¿qué te parece el salto de la radio a la tele? Y yo decía, no he saltado de la radio a la tele, he saltado de un proyecto que se emite en la radio a un proyecto que se emite en la tele, pero yo no salto a la tele como medio. Tenía muy claro que yo saltaba, o donde quería participar y me apetecía mucho formar parte, era de las Dos Noticias, no de la tele en general. Y bueno, han pasado 10 años y sigo en el mismo proyecto. De modo que yo creo que tenía razón cuando lo decía hace tiempo. A mí me parece que los espectadores de la 2, Ortega esto lo sabrá muy bien también, no somos espectadores al uso de la televisión. No. Estamos un poco ajenos a lo que se mueve en el resto de cadenas, porque ya de por sí la 2 tiene una forma de programar tan peculiar, tan particular, yo diría casi tan clandestina, que el que ve la 2 no está acostumbrado a ver otras cadenas, a seguir series en televisiones con audiencias masivas, sino, bueno, pues cuando llega a casa de la 2 y siempre se va a encontrar con algo que no hace falta que siga, porque probablemente sea un programa repetido, un documental nuevo que luego puede volver a ver, ¿sabes? O sea, ya la configuración de la 2 como cadena dice mucho del espectador. Entonces yo me siento muy identificada con ese perfil de espectador, ¿no? Además hay que recordar que la Dos Noticias es todo un referente, ya lo empezó Lorenzo Milá en tiempos que también eran un poco difíciles, era en el 94, y ha marcado, digamos, en fin, ha marcado la 2, ha marcado una línea informativa. Ya vamos a saludar desde aquí, Mara, a Fran Llorente también, para felicitarle por esa apuesta. Y es verdad que sigue ahí. Yo personalmente tengo la sensación de que es un informativo que solo se puede hacer en la 2, no sé qué piensas tú. A ver, mira, nosotros, efectivamente, cuando Fran Llorente y Lorenzo Milá montaron las Dos Noticias, en los informativos de la primera cadena está Bordazzi. O sea que siempre ha sido un contrapunto, sí. ¿no? Pero fíjate, en los 10 años que llevo yo, ha habido 2 cambios de gobierno, no sé cuántos cambios de directores de informativos. Sí, 25. Por ejemplo. Pues por ejemplo. Y yo llevo 5 editores de las Dos Noticias, 5 editores en 10 años. Y a mí me parece que lo que ha conseguido las Dos Noticias es tener un sello por encima de personalismos, un sello por encima. A mí cuando me dicen, es un informativo de autor, yo digo, no, es un informativo de autores. Porque cada uno de los que hacemos las Dos Noticias, que somos 10 personas, tenemos nuestro sello particular. Y ahí sí que puedo decir que es verdad que lo llaman el oasis de televisión española, pero también tengo que decir que es un horario difícil. O sea, que luego cuando a la gente le dices, ¿te quieres venir a este oasis maravilloso? No todo el mundo quiere venir a la 2. Trabajamos con medios mínimos. Mínimos es que nosotros no podemos llamar a un corresponsal, salvo excepciones. No tenemos directos, no tenemos prácticamente, bueno, cuando pedimos una cámara es una cosa que casi insólita, ¿no? Ya ves que es un informativo que hacemos con piezas propias, pero piezas propias muy contadas, y luego con lo que llega de las agencias nacionales e internacionales. Lo que pasa es que a mí me parece que hacemos periodismo puro y entonces siempre puedes sacar una buena historia de un envío que llega de la otra parte del mundo. Y en eso sí que la 2, en originalidad, en contar las cosas de una forma
yo diría, un poco literaria, utilizando mucho la metáfora, la ironía. Pues claro, eso funciona para un perfil de espectador muy concreto, ¿no? Y además, no, perdona, Óscar, tú. No, y iba a decir que, y no tienes la sensación, Mara, por eso de que tienes un público, unos espectadores muy militantes, que es lo que tiene también hacer este tipo de programas, vamos a decir, de autor o de autores, que consigues una audiencia muy militante que te sigue fielmente. Y muy fiel, sí. Sí, mira, me acuerdo cuando pusimos en marcha el primer blog de... Bueno, Las Dos Noticias fue el primero que metí en Facebook. Entonces decía, joder, David, es que me va a hacer estar muy pendiente de lo que escriben los demás, porque es que algunos posts que escribía llegaban a tener 1000 comentarios y yo leía todos los comentarios que escribían. Entonces yo decía, es que esto de verdad es que es un trabajo extraordinario, pero también que me roba mucho tiempo. Y entonces David me decía, mira, hay un fenómeno que solo se da en Las Noticias, que es el fenómeno fan. O sea, la gente os sigue como sigue a grupos de música. Sí. No, pero ahí te equivocas, Mara. Te siguen por ti. Tú cuando no hacías un informativo y hacías el hablar por hablar tenías fans. Ana Blanco no creo que tenga tantos fans como tú. Quiero decir, y hace informativo. Y la adoro, ¿eh? Pero dice que es una cosa de Mara Torres, ¿eh? Hombre, a ver, he de reconocer que los años en los que estuve haciendo hablar por hablar se creó un vínculo muy especial con los oyentes, en ese caso. Y bueno, la verdad es que yo siempre he tenido un vínculo muy especial con la gente que ve las cosas que hago, porque yo cuando me los encuentro por ahí en una cafetería o en una cervecería o en un bar y me saludan, a mí me dan ganas de tomarme algo con ellos, porque se ve que tenemos mucho que ver. O sea, a mí no me llama la atención encontrarme con un espectador de lados o un oyente de hablar por hablar que sea alguien que yo no me espere, ¿no? No, todos son personas con las que a mí me encanta charlar un rato. Y oye, y esto también te pasó con tu experiencia fantástica de Torres y Reyes, que yo lo recuerdo como una maravilla. Yo no sé, en fin, ¿cómo te lo pasaste tú en ese programa? Verás, Mariola, ahora, con el tiempo, ¿sí? Considero que hicimos una auténtica joya televisiva. Completamente. Joaquín Reyes y yo, porque abrió brecha en lo que luego fue Alaska y Coronas y Alaska y Segura, pero es verdad que aquel primer programa tenía un leitmotiv que era la vida después de Internet. Entonces, eso lo convirtió en un espacio que ahora con el tiempo, cuando ves los cortometrajes que hacían para nosotros, las tertulias que hacíamos sobre el Big Data, sobre el derecho a la intimidad, a mí me parece que efectivamente hicimos una joya televisiva con Santiago Ternero y Fran Llorente. Lo que pasa es que fue una etapa difícil para Joaquín y para mí, lo pasamos muy bien, hicimos 13 programas, pero reconozco que cuando llegué al 13 dije, hasta aquí he llegado, es que ahora tengo que centrarme en otras cosas porque ha sido toda una especie de... Y luego yo no dejé las dos noticias. Sí, claro, tú hacías estás pluriempleada. Sí, para mí era muy difícil también estar riéndome con bromas que hacía Joaquín Reyes sobre Bert y luego yo mantenía la compostura, que la mantengo muy bien, también tengo que decir. Eso es verdad. Pero claro, yo tenía siempre un poco un cruce y pues por desgaste dije, mira, no puedo seguir, y ya al decir que yo me bajara del tren, pues ya está. Joaquín dijo que la dos. Querida, tenemos que despedir a Mara. Mara, vamos, habría sido maravilloso tenerte aquí. Queremos que sigas así, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y un besazo muy fuerte. Un beso, Mariola, un beso a Jorge y a Ortega. Chao. Pues nada, habitualmente acabamos siempre con un test de actualidad que define al alguno de los personajes, ¿sabéis? Vosotros es que todavía no lo sabéis. Y que define si alguien es un intelectual o no. Pero como está claro que aquí estoy rodeada de intelectuales, hoy no vamos a hacer test. Y vamos a acabar con otra joya de otro programa, de otra serie que ha sido Mad Men, que es otra joya. Y que, en fin, este es el final, que se llama Las mejores cosas de la vida son gratis, que esa era una de las canciones que salía en Mad Men. Muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros. Un beso. Seguid haciendo esta tele, por favor, Y me ha gustado estar con un montón de gente cuyos trabajos me gustan todos, todas las personas que están aquí, no se lo voy a decir de uno en uno, Óscar ya lo sabe, pero todos los que están ahí son, en fin, los adoro. Crematorio, no lo he dicho antes, pero me parece fantástico. Está muy bien. Es mutuo. Un besazo a los cuatro. Con gente muy feliz, además. Cubell, adiós, Cubell. Adiós, Ortega, adiós. Un besazo. Chao. Great for you and me.
because they're free. The moon belongs to everyone. The best things in life are free. The stars belong to everyone. They gleam there for you and me. The flowers in spring, the robin. Con la nueva tecnología de audífonos de Salesa, vuelvo a escuchar lo que más me gusta, las conversaciones con mis nietos. Carmen Casals, ama de casa. En Salesa llevamos más de 65 años cuidando su audición. Instituto Auditivo Salesa, calle General Díaz Porlier 16, Madrid, 91 521 78 79, salesa.es. Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno. Qué fácil es acostumbrarse a las frutas y verduras seleccionadas de nuestra tierra. Tan buenas como los precios frescos de Hipercor. Sandía Hipercor a 79 céntimos el kilo. Acostúmbrate a nuestros precios frescos. También en hipercor.es. Radio Madrid, 810 de onda media, 105.4 FM. Cadena SER.